prepare our hearts and our souls y preparemos nuestros corazones y nuestras almas so that we can just listen and hear what God wants to speak to us this day. para que podamos escuchar y poner atención a lo que Dios quiere hablarnos este día. Close your eyes for one more moment. Cierren sus ojos por un momento más. Father, we just surrender this time to you, Lord. Padre, te rendimos este momento solo a ti. May you speak with clarity. Habla con claridad, Señor. May you speak with love. Habla con amor And may we embrace your truth. y que podamos, Señor, abrazar tu verdad. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated, church. Pueden tomar asiento, And iglesia. kids, you may go to your kids' class. So I have the blessing this day of being able to share the word with you. Tengo la bendición de poder compartir la palabra este día. And we're going to keep speaking on the prophets that we've been covering over the past few weeks. Y vamos a seguir hablando acerca de los profetas que hemos estado hablando en las semanas pasadas. The stories of these prophets, Las historias de estos profetas they serve oftentimes as life lessons for us. nos sirven a menudo como lecciones de vida, Right? Whether it's the words that they share ya sea por las palabras que comparten or the way that they live their life, o la manera en que vivieron su vida. we learn from them. Aprendemos de ellos. And we're a people, right? We're built to enjoy stories. Y somos personas que fuimos construidos para armar historias. Right? We all like watching movies. A todos nos gusta ver películas. We all like hearing a good story. A todos nos encanta una buena historia. Those stories help guide us. Esas historias nos ayudan a guiarnos. I think of the movie Encanto. Pienso en esta película Encanto. Everyone seen that movie? ¿Han visto esa película? We don't talk about Bruno. That Encanto? The main character in that movie El personaje principal en esta película is someone that has been looked down upon by her family. es alguien que ha sido hecho de menos por su familia. Her sisters and her cousins all have superpowers. Sus hermanas y sus primas, todas tienen superpoderes, But she doesn't. pero ella no. And everyone looks at her differently because of that. Y todos la miran diferente por esta razón. But throughout the story, you see that she uses her inner strength Pero a través de la historia podemos ver que ella usa su fuerza interior and rises up to become the hero of the story. y se levanta para poder ser el héroe de la historia. And she saves her family, Y ella salva a su familia. not the others with superpowers. No los otros con superpoderes. See, these are life lessons that we learn, Y vemos estas son lecciones de vida que aprendemos, even from animated movies. incluso de películas animadas. So as we dive into today's prophet, we'll say it that way, Y mientras nos metemos más en este profeta, I want us to think about how we usually look at the characters of the Bible. quiero que veamos cómo usualmente vemos a los personajes de la Biblia. We usually see them as these inspirational people that were literally closer to God than we are. Usualmente los vemos como personas que nos inspiran porque están más cerca de Dios de lo que nosotros estuvimos. So think about the story of Daniel, for example. Piensen en la historia de Daniel, por ejemplo. Right? How many times was he put to the test, ¿Cuántas veces él fue puesto a prueba? and did he pass with flying colors? Y pasó con colores relucientes. Sin problemas. He succeeded in those tests. Tuvo éxito en esos problemas. So we think about Daniel in the lion's den. Y pensamos en cuando Daniel estuvo en la cueva de los leones. Within that story, we think about his friends in the furnace.
Y pensamos también cuando sus amigos estuvieron en el horno. So we look at the stories and we say, man, those are people that we should model. Y miramos a esta historia y decimos, estas son personas que debemos imitar. Today we're looking at Jonah. Pero este día veremos a Jonás. Jonah's in a different category. Jonás está en otra categoría. Jonah is that kid that your parents told you not to play with. Jonás es ese que tus padres te dijeron que no seas como él. He's that one that's like, hey, don't hang out with him. He's a bad example. Es aquel que te dice, hey, no te juntes con él, es un mal ejemplo. That's Jonah. Ese es Jonás. So we have to ask ourselves, well, why is that in Scripture then? Entonces nos preguntamos a nosotros mismos, ¿por qué está esto en la escritura entonces? Right? He's presented to us as a prophet of God, Se nos presenta como un profeta de Dios, but he's not a very good one. pero no es uno muy bueno. So we're going to look at the story of Jonah today Y veremos la historia de Jonás este día as a cautionary tale, como una moraleja, where we can see his example, donde vemos su ejemplo, not to follow it, no para seguirlo, but to learn from it. pero para aprender de él. Right? So this isn't a time to be like, wow, Jonah, you're terrible. I can't believe you did that. Este no es un tiempo para decir, oh, Jonás, eres terrible, no puedo creer que hayas hecho eso. This is a time for us to use it as a reflection Este es un tiempo para que lo usemos como una reflexión and maybe even ask ourselves, y a lo mejor preguntarnos a nosotros mismos, is there any Jonah in me? ¿hay algún Jonás dentro de mí? So that's how I want us to approach this. Así es como quiero que miremos esto. The story of Jonah is usually focused on his disobedience and his consequence. La historia de Jonás usualmente está enfocada en su desobediencia. Right? We know that God throws him over the boat, or he gets thrown over the boat. Sabemos que lo tiran afuera del barco, de He la barca, gets eaten by, a big fish, a whale. y se lo traga un gran pescado, una ballena, He gets spit out, lo echa de regreso and he ends up back where he was supposed to go in the first place. y regresa donde tenía que haber ido en el primer lugar. Right? So sometimes we use that as we approach this idea of God's going to punish you if you don't do what you're supposed to do. Y muchas veces usamos esto como, oh, Dios te va a castigar si no haces lo que te tienes que hacer. See, here's the thing though. The events that you read in the story, they weren't punishments. Así que aquí está esto, los eventos que vemos en la historia no eran castigos. And we have to understand there is a life lesson. Y tenemos que entender que hay una lección de vida. Right? God is trying to show us something through his story. Dios está tratando de enseñarnos algo a través de su historia. So if we focus just on the question of Jonah's disobedience, Y si simplemente nos enfocamos en la desobediencia de Jonás, the question that I first have is, why did he disobey? la pregunta que yo tengo es, ¿por qué él desobedeció? Why, when presented with the choice to follow what God was asking or literally go the opposite direction, ¿Por qué cuando se le presentó la idea de ir donde Dios quería o ir en la dirección opuesta, why was his choice to disobey? ¿por qué fue su decisión desobedecer? And I have to think about those of us that are parents. Why do our kids disobey? Y me pongo a pensar en nosotros que somos padres, ¿por qué desobedecen nuestros hijos? Is it because they want to disobey? Is the goal the disobedience? ¿Es porque en realidad quieren desobedecer? ¿Es su meta la desobediencia? Or is it because that they want something different to what you're asking of them? ¿O es porque quieren algo distinto de lo que tú les estás Right? pidiendo? Is it that the disobedience isn't for the sake of disobedience, Es que la desobediencia no es por el hecho de ser desobediente, but it's because there's something behind it? pero es porque hay algo detrás de ello. Think about that for a moment. Piensa en eso por un momento. So we look at Jonah Miramos a Jonás. and we ask, why did Jonah choose to disobey? ¿Por qué Jonás decidió desobedecer? The only way I can summarize it is like this. Y la única manera que puedo resumirlo es de la siguiente. Disobedience is a symptom La desobediencia es un síntoma of a larger problem. de un problema aún más grande. You know when you get a fever, your kids get a fever, ¿Y saben cuando te da calentura o tus hijos les da calentura?
The fever isn't the problem in itself. La calentura no es el problema en realidad. It's pointing to something that's happening in the body, Está apuntando a algo que está pasando en el cuerpo. right? An infection, a virus, whatever it is. Una infección, un virus, lo que sea. There's something going on. Hay algo que está sucediendo. So that's how we're going to approach this story of Jonah. Y así es como vamos a acercarnos a esta historia de Jonás. It's just a symptom of something else. Es simplemente un síntoma de algo más. In Jonah En Jonás and in us. y en nosotros. Because the scripture is intended to be a reflection. Porque la escritura está hecha para que sea una reflexión. And this is one of the greatest stories that we can use as a mirror. Y esta es una de las historias más increíbles que podemos usar como un espejo. To look at it and say, do I see myself here? Mirar esta historia y decir, ¿me veo a mí mismo aquí? And if you say yes, Y si tú dices, sí, learn from it. aprende de ella. And if you say no, Y si dices no, then learn what to avoid. aprende qué hay que evitar. So as we dive into this, Y mientras nos metemos aún más en esto, this is actually going to be a two-part series. esto va a ser en realidad una serie de 2 partes. So just a little promotional announcement. We're going to continue next Sunday, so make sure you show up. Así que un avance informativo. Vamos a seguir el siguiente domingo, así que asegúrese de venir. So the main point here is that we're going to highlight that the consequence in itself Así que el punto principal es que vamos a resaltar la consecuencia en sí. is not a punishment that God is trying to bestow, No es un castigo que Dios está tratando de hacer, but it's being led by I'm going to declare in this what's moment driving our disobedience. pero es lidiar con lo que está dándole energía a nuestra desobediencia. So let's get into the story a little bit. Así que empecemos en la historia. The book in itself is literally like a 20-minute read, right? It's really short. El libro en realidad es simplemente una lectura de 20 minutos, es corto. So we're not going to dive into it. I hope that you can leave today and just be curious enough to like, all right, let me go read it real quick. Así que no vamos a adentrarnos mucho en él, pero espero que sean curiosos y puedan ir a leerlo. And right in chapter 1, verse 2, Y justo en el capítulo 1, verso 2, we can see what the Lord says here. vemos lo que Dios dice aquí. Go to the great city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. So what God was asking for was really simple. Así que lo que Dios estaba pidiendo es muy simple. Go and preach to that city. Ve y predica a esa ciudad. All right, so I'm going to give you what I'm calling the Snapchat version of the story. Y te voy a dar lo que yo le llamo un pequeño resumen de esta historia. He ran the opposite direction. Corrió en la dirección opuesta. He got on a boat that was overcome by a raging storm. Se subió a un bote que fue golpeado por una tormenta. There were, let's call them pirates so that you can visualize them the right way. There were these men on the boat. Llamemos a estos piratas, eran unos hombres que estaban en la barca. They didn't know about God. No sabían de Dios. So they said, what is happening? Se preguntaron, ¿qué está pasando? Right? Weather Channel didn't say it was going to rain today. El canal del clima no dijo que iba a llover este día. So they did something to identify that Jonah was the one at fault. Hicieron algo para identificar que Jonás era el que tenía la culpa. And what did Jonah say? ¿Y qué dijo Jonás? Hey, just throw me off the boat. Hey, tírenme de la barca. I'm going to pause here for a sec. Y vamos a poner pausa aquí por un segundo. This is probably one of the most selfish acts that Jonah does in the entire story. Y este es uno de los actos más egoístas que Jonás hace en toda la historia. What was he trying to do? ¿Qué estaba intentando hacer? He was trying to avoid God. Estaba intentando evadir a Dios. So he said, hey, here's my way out. Dice, aquí me bajo, esta es mi salida. Here's the exit door. Esta es la puerta de salida. And God's like, no, not yet, bro. Y Dios le dice, no, todavía no, hermano. Right, so Jonah's in the ocean and he's swallowed by a big fish. Así que Jonás está en el océano y es tragado por un gran pez.
Was it a whale? Was it a shark? I don't know. It doesn't specify, right? It just says a large creature. Fue una ballena, un gran tiburón, no especifica, solo dice una criatura grande. So while there, Jonah prays. Así que allá adentro, Jonás adora. He doesn't say, I'm sorry for my actions. Y no dice, perdón por mis acciones. He just says, God, have mercy on me. Simplemente dice, Dios, ten misericordia de mí. So fish vomits him out. Así que el pez lo vomita. He ends up going to Nineveh anyways, Si termina yendo a Nínive de todas formas, preaches to the people. le predica a la gente, They change their ways, cambian su vida right? End of story. All is good. y fin de la historia, todo bien. But it's not. Pero no es el fin. When you read chapter 4, that's where you see where Jonah was really coming from. Y cuando vemos el capítulo 4, vemos de dónde venía en realidad Jonás. Let's go to Jonah chapter 4, verse 1. Vamos a Jonás, capítulo 4, Verse 1. verso 1. But to Jonah, this seemed very wrong, and he became angry. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. And verse 2 says, El verso 2. he prayed to the Lord, isn't this what I said, Lord, when I was still at home? This is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. When you read on to verse 3, he says, God, just kill me. Y cuando vemos el verso 3, dice, Dios, mátame. So after everything that Jonah had been through, he was Así- still at this point Así que aún después de todo lo que Jonás había pasado, sigue en este punto, where he hadn't asked for forgiveness, donde no había pedido perdón, he hadn't repented, no se había arrepentido, he was angry with God, estaba enojado con Dios, and he asked God to take his life away. y le pide a Dios que le quite la vida. The prophet Jonah for you. El profeta Jonás ante ustedes. But we start to see the crossroads that he's facing. Y comenzamos a ver las intersecciones que él está enfrentando. See, I don't know if you guys have ever driven on some of our freeways with like Siri telling you where to go. Y no sé si alguno de ustedes han estado manejando en el freeway con Siri diciéndote dónde ir. And it's like, go straight. Y te dice, ve derecho. But the road goes like this, and goes like that, and then it goes like that. Pero el camino va aquí, allá y a la izquierda. I tell my wife all the time, like, babe, what's straight here? Like, come on, help me. Like, I'm about, what is it? Y le pregunta a mi esposa, ¿qué es ir derecho aquí? Ayúdame. Jonah had a decision to make. Jonás tenía una decisión que tomar. Do I follow what God is calling of me? ¿Sigo lo que Dios está llamando de mí Or do I follow something else? o sigo algo más? So let's dig in. What's the something else that Jonah decided to listen to? Así que preguntemos, ¿qué es eso algo más que Jonás quería seguir? I'm going to give you a little bit of context to the story. Y les voy a dar un pequeño contexto de la historia. The city of Nineveh La ciudad de Nínive was the capital of Assyria. era la capital de Asiria. Assyria was an enemy to Israel. Asiria era un enemigo de Israel. Okay, so just put this, it's like Ukraine and Russia right now. Es como decir Ucrania y Rusia. Right? It's Hoy en día. literally, we are at war, we are political enemies, I don't like them. Es literal, estamos en guerra, somos enemigos políticos, no me agradas. Second thing, La segunda cosa, the people of Assyria or Nineveh, they were Gentile, la gente de Asiria o de Nínive eran gentiles, right? Not gentle, they were Gentiles, no eran amables, eran gentiles. right? They were considered outsiders, Eran considerados foráneos, right? They weren't the chosen ones of God. no eran los elegidos de Dios, They were unclean, they were looked at as sinful. eran no limpios, eran vistos como pecadores. And third thing is that Israel felt superior Y la to everyone else. Y la tercera cosa, Israel se sentía superior a todos. And I don't mean this in any offensive way to anyone. Y no digo esto en una forma ofensiva a nadie. But Israel
looked at itself like we go to church every Sunday and God deserves, or we deserve to have God's grace only. Israel se miraba como, yo voy a la iglesia todos los domingos y merezco que Dios me mire solo a mí. Why is it that my neighbor that comes home drunk is the one that ends up winning the lottery? ¿Por qué es que mi vecino que viene a casa borracho es el que se termina ganando la lotería? Why is it that the atheist down the street got the promotion at his job, but I haven't? ¿Por qué es que el ateo que vive a unas cuadras abajo es el que se llevó la promoción, el trabajo Do y you no see yo? where I'm going? Jonah's perspective said, I deserve God's mercy, not them. Si ven lo que estoy diciendo, la perspectiva de Jonás decía, yo merezco gracia, no ellos. But it's funny because Jonah says, I knew you were going to do it. I knew it. Y es gracioso porque Jonás le dice, yo sabía que ibas a hacerlo, yo sabía. I knew that you were a gracious God. Yo sabía que eres un Dios lleno de gracia. So what Jonah is saying, I don't like the fact that you had mercy on them. Cuando Jonás le dice, no me agrada el hecho de que tú tienes misericordia de ellos. That's what he was telling God. Eso es lo que él estaba diciendo a Dios. In my perspective, Yo, en mi perspectiva, don't think that they deserve what you did for them. no creo que ellos merezcan lo que tú hiciste por ellos. You see where I'm going, church? ¿Si ven para dónde voy, iglesia? It was his personal opinion Era su opinión personal versus God's command. contra la voluntad de Dios. That's the crossroads that we face every day. Esas son las intersecciones que nosotros enfrentamos a diario. Think about it. Piénsenlo. Think about your daily life. Piensen en su diario vivir. Think about your coworkers, Piensen en sus compañeros de trabajo, your friends at school, sus amigos en escuela, your neighbors, tus vecinos, your family. tu familia. And how often, the way that we talk about is, that little voice in our head. Y qué tan a menudo la manera en que lo vemos es esa pequeña voz en tu cabeza. Right, but that's God's presence, leading us, Y en realidad es la presencia de Dios guiándonos, saying, hey, you got to forgive. diciéndonos, hey, tienes que perdonar. But we act like Jonah. Pero actuamos como Jonás We say, no, God, in my opinion, they don't deserve my y forgiveness. decimos, no, Dios, en mi opinión, ellos no merecen mi perdón. So you know what? You're asking me to go that way? Así que me estás pidiendo que vaya en esa dirección, I'm going to go that way. yo voy a ir en esa dirección. It's a mirror. Es un espejo. It's a mirror that we have to look at and say, God, how do I see myself in this story? Es un espejo en el que tenemos que mirarnos y decir, Dios, ¿cómo me miro en esta historia? The point is that Jonah resisted, El punto es que Jonás se resistió and so do we. y nosotros también. He resisted because he disagreed with God's perspective. Se resistió porque él no estaba de acuerdo en la perspectiva de Dios. He knew God's perspective. Él sabía cuál era la perspectiva de He Dios. knew that God was a forgiving God. Él sabía que Dios es un Dios que perdona. And instead of saying, Lord, I'm going to surrender my opinions and just obey you, Y en vez de decir, Dios, te voy a entregar mis opiniones y obedecerte, he said, but I think, él dijo, pero yo pienso, but I think. pero yo pienso. The thing that's interesting is the message that he delivers to Nineveh. Y lo que es interesante es el mensaje que él lleva a Nínive. It's, I think, literally a 5-word sermon, depending on what language you're reading it in. Es literalmente un sermón de 5 palabras, dependiendo en qué lenguaje lo estés leyendo. And to paraphrase it, it goes like this. Y al parafrasearlo va de la siguiente manera. In 40 days, En 40 días you will be destroyed. van a ser destruidos. That's the message that Jonah sent, or God sent through Jonah to Nineveh. Ese es el mensaje que Dios mandó a Nínive a través de Jonás. But when you look at their reaction to that message, Pero cuando vemos a la reacción a ese mensaje, it was actually a message of hope. fue en realidad un mensaje de esperanza. Because they understood that God was calling them to a transformation. Entendieron que Dios les estaba llamando a una transformación. So in another sense, it was also a message of salvation.
Así que en otras palabras fue un mensaje de salvación también. So why don't we put that in our today ¿Y context? por qué no pongamos eso en un contexto de hoy en día? God calls us to send a message of hope and salvation Dios nos llama a que llevemos un mensaje de esperanza y salvación to people we think that don't deserve it. a personas que creemos no lo merecen. And what's the easy thing for us to do? ¿Y qué es lo más fácil para nosotros de hacer? To hide in our little four walls. Escondernos en nuestras pequeñas cuatro paredes. We have strong opinions on a lot of things. Nosotros tenemos opiniones fuertes en muchas cosas. I mean, just think about we're stepping into the month of June, Y simplemente piénselo, estamos empezando el mes de junio. and I think we're all familiar what June has now turned into. Y creo que estamos todos familiarizados en lo que junio hoy en día se ha convertido. Right? You step into Target Vas a Target and you notice something different. y puedes ver algo diferente. Right? We're talking about Pride Month. Y estamos hablando del mes de orgullo. Right? And it's the LGBTQ movement. Es este movimiento del LGTBQ. Something like that. I don't even know what it is. Church, how are we approaching this? Iglesia, ¿cómo estamos lidiando con esto? How are we using the story of Jonah ¿Cómo estamos usando la historia de Jonás to learn para aprender how to approach these type of situations? cómo lidiar con este tipo de situaciones? This is hard. Es duro, This is hard. Jonah was asked to literally go speak to his enemy. es difícil. Jonás literalmente fue llamado a ir a hablar a sus enemigos, But he chose the easy way out. pero eligió la salida fácil. And sometimes we choose the easy way out. Y muchas veces nosotros elegimos la salida fácil. We choose to either stay quiet Elegimos ya sea quedarnos callados or we change the message that we're supposed to deliver. o cambiamos el mensaje que debemos de llevar. Jonah was delivering a message of hope and salvation. Jonás estaba llevando un mensaje de esperanza y salvación. And it breaks my heart when I see on the news, in the paper or whatever, Y me rompe el corazón cuando veo en las noticias o en los periódicos that supposed Christians que supuestos cristianos are having these signs of hatred que están teniendo estos mensajes de odio and speaking to a people with that same hatred. y hablando a personas con ese mismo odio. Man, I don't know about you, but I simply do not find that in here. No sé ustedes, pero yo no encuentro eso en la Biblia. I don't find that Jesus had hatred. No encuentro que Jesús tuvo odio. I don't find that the disciples refused to go talk to people that were different to them. No encuentro que sus discípulos se rehusaron a ir a hablar a las personas que les envió. I just don't find it. No lo encuentro. Jonah was called to deliver a message of hope, Jonás fue enviado a llevar un mensaje de esperanza, not a message of judgment. no un mensaje de juicio. Jonah was asked to let go of his personal opinion Jonás se le pidió que dejara ir su opinión personal and to simply deliver God's opinion. y simplemente llevar la opinión de Dios. And this is where it gets hard. Y aquí es donde se vuelve difícil. Because it doesn't matter if you're talking about LGBTQ. Porque no se trata de si estamos hablando del LGTB. It doesn't matter if you're talking about the topic of abortion. No se trata si estamos hablando del tema de abortar. If you're talking about political correctness or wokeness, however you want to define No it. estamos hablando de un mensaje de política o despertar político. Our culture has created now an environment Nuestra cultura ha creado ahora un ambiente where you're either with donde simplemente estás con ellos o contra ellos. So there's always a clash. So, siempre hay una lucha. How are we approaching this? ¿Cómo estamos lidiando con esto? The easy thing is to follow Jonah's example.
la forma más fácil es seguir el ejemplo de Jonás, where we lean into our personal perspective donde nos reclinamos en nuestra opinión personal and we say, but God, I think, y decimos, pero Dios, yo pienso, I think, yo pienso, I feel, yo siento, I want. yo quiero. I've always had this way of presenting God to young people. Y siempre he pensado en presentarle de esta manera Dios a los jóvenes, Where I tell them God isn't a genie, donde les digo que Dios no es un genio. right? I think you think about Aladdin and the magic lamp and genie, 3 wishes, right? Y piensas en Aladín y el genio y frotar la lámpara y 3 deseos, Where God is supposed to do what you want. donde Dios se supone que debe hacer lo que tú quieres, But it doesn't work that way. pero no funciona así. It doesn't work where God is supposed to follow our opinion. No funciona en la manera en que Dios debe seguir nuestra opinión. I mean, can you imagine if God would be like, look, Jonah, I know you don't like them, so it's okay. Imagínense si Dios hubiera dicho, oh Jonás, yo sé que no te agradan, así que está bien. We'll let them perish. Dejaremos que sufran. So we look at Jonah's actions. Así que miramos a las acciones de Jonás. And it's time that we hold up that mirror. Y es tiempo de mirarnos en ese espejo. Jonah chooses to follow himself Jonás decide seguirse a sí mismo instead of following God. en vez de seguir a Dios. All right. So I want everyone to do this. Así I want que you to lift your hand and pretend you're holding a mirror in front of you. quiero que todos hagan lo siguiente, levanten su mano y Lift your hand. pretendan que Just pretend there's a mirror right there. están deteniendo un espejo It's frente a not a ustedes. selfie, right? It's not. No es No, una no. selfie, It's a mirror. es It's a un mirror. espejo. And I want you to look into that mirror. Y quiero que miren en ese espejo. And I want you to say, God, have I chosen to follow myself instead of following you? Y quiero que digan, Dios, he elegido seguirme a mí en vez de seguirte a ti. Keep that mirror up there. Mantengan ese espejo arriba. What Jonah did was say, God, just kill me. Let me be in control of this situation. Lo que Jonás dijo, Dios simplemente mátame, déjame estar en control de esta situación. Do we give God those same ultimatums? ¿Le damos esos ultimátums a Dios también? Look in that mirror Miren en ese espejo and say, God, do I tell you that I will only do something for you if you do something for me? Dios, te digo que simplemente voy a hacer algo por ti si tú haces algo por mí. Right? If you heal me, then I will do this. Decimos, si me sanas, entonces voy a hacer lo siguiente. If you give me this job, then I will give back to you. Si me das este trabajo, entonces yo te voy a regresar Do a we ti. give God these ultimatums? Le damos estos ultimátums a Dios. And lastly, Y looking por in that último, mirror, mirándote en ese I espejo, want you to say, God, am I angry with you? quiero que digas, Dios, ¿estoy enojado contigo? Am I angry because my opinions are different than yours? ¿Estoy enojado porque tus opiniones son diferentes? ¿Mis opiniones son diferentes a las tuyas? Am I willing to surrender ¿Estoy dispuesto a rendir the way that I look at things la manera en la que yo miro las cosas and adopt the way that you look at things? y adoptar la manera en la que tú miras? Am I willing to surrender the way I look at people Y estoy dispuesto a rendir la manera en que miro a las personas and adopt the way that you look at people? y mirar la forma en la que tú los ves. Put your hands down. Pueden bajar su mano. This is our crossroads. Estas son nuestras intersecciones. God tells us in Matthew 22, Dios nos dice en Mateo 22, 37 through 39. We're not going to read it, but I'll summarize it for you. de 37 al 39. No lo leeremos, pero se los resumiré. He says there's 2 things, Y dice, hay dos cosas. and this is what you have to do in life. Y esto es lo que tú tienes que hacer en la vida. The first one is love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. La primera es ama al Señor con todo tu corazón, tu alma y tu fuerza. And then he says, love your neighbor as yourself. Y el siguiente dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Love the people that hate you. Ama a las personas que te odian. Love the people that you hate. Ama a las personas que tú odias. We look at the events that Jonah went through. Y miramos a los eventos por los que Jonás pasó.
being thrown off the boat. Fue tirado de la barca. The storm, La tormenta being spit up by the whale. fue escupido por una ballena. And we'll see in chapter 4, there's some other things that happened to him. Y veremos en el capítulo 4 otras cosas que le sucedieron. And God was trying to get his attention. Dios quería llamar su atención. I told you, what happened to him wasn't a punishment. Les digo, lo que le sucedió no fue un castigo. It was God saying, hey, Jonah, Fue Dios diciendo, hey, Jonah, I'm trying to get your attention. Jonás, estoy tratando de llamar tu atención. There's something that you need to think about differently. Hay algo en lo que tienes que pensar distinto. So I'll leave you with this. Y los dejo con esto. Maybe God is trying to grab our attention. A lo mejor Dios está tratando de llamar nuestra atención. And he wants us to ask ourselves a very difficult question. Y quiere que nos preguntemos a nosotros mismos una pregunta muy difícil. And something that maybe some of us aren't willing to do. Y algo que muchos de nosotros a lo mejor no estamos dispuestos a hacer. Am I right in the way I see things? ¿Estoy yo en lo correcto en la manera en que miro las cosas? Am I right in the ¿Estoy way yo en lo correcto that I see the world? en la forma en la que miro el mundo? When you read what Jesus asks Cuando leemos lo que Jesús pide to follow him, de seguirle, he says, surrender everything. Él nos dice, entrégalo todo. Right? And he doesn't just mean like your stuff. Y Él no simplemente se refiere a las cosas materiales. He means down to your like personal beliefs on things. Y Él se refiere también a nuestras creencias personales. So how are we going to respond? Entonces, ¿de qué manera vamos a responder? You will be faced with this crossroads this week. I promise you. Y les prometo que esta semana se van a enfrentar contra estas intersecciones. Probably literally stepping out of the doors, you're going to have a decision you have to make. Probablemente cuando salgas de afuera vas a tener una decisión que tomar. Do I act out of what I think is right? ¿Actúo de la forma en la que yo creo que está correcto? Or do I say, God, you guide me? O digo, Dios, guíame. You show me how to behave, Enséñame cómo comportarme, how to think, cómo pensar, and how to love people. cómo amar a las personas. So let's make room Hagamos espacio that God can show us. para que Dios pueda enseñarnos. Bow your heads. Inclinen su rostro. Father, many of us don't like what we see when we look into that mirror. Padre, muchos de nosotros no nos agrada lo que vemos en ese espejo. When we look at Jonah, Father, a lot of us see ourselves. Cuando miramos a Jonás, muchos de nosotros nos vemos a nosotros mismos. And regardless what it is, Y a pesar de lo que sea, you want to grab our attention. tú quieres llamar nuestra atención. I pray that as we continue to explore the prophet Jonah, Y oro, Padre, para que mientras continuamos explorando a Jonás, that Lord, that we can see que podamos ver, Padre, the change we need to make. el cambio que nosotros necesitamos hacer. But not just see it, Lord. Pero no simplemente verlo, Padre, Make a decision to take action. sino que tomar una decisión de tomar acción. But not just take action, Father, Y no simplemente tomar acción, but to surrender, Lord, to you. sino rendirnos a ti. So I thank you, Father, for the way that you speak. Y te doy gracias, Padre, por la manera en que tú hablas. Because even though it's hard, Porque a pesar de que es difícil, but it's with grace. es con gracia. So we bless, Father, this word and let it just sit in our soul. Así que bendecimos, Señor, esto y deja que asiente en nuestra alma. And in the name of Jesus, Y en el nombre de Jesús we give you thanks. te damos las We gracias pray. y oramos. Amen. Amén. Thank you, church. Gracias, iglesia.